Hoy, como presidente de la Comisión de Estudio para la Recuperación Económica y Social de Andalucía, a consecuencia de la pandemia del COVID-19, hemos presentado este dictamen. Algunos ya lo habéis podido ojear de alguna manera. Y hemos presentado en la comisión lo que es un poco una especie de presentación del mismo. Ahora, lo que viene a continuación en esta semana, se abre la fase de enmiendas por los distintos grupos y el plazo termina el viernes a las 14 horas, a las 2 de la tarde. Y bueno, confío que los grupos durante esta semana pues hagan su trabajo y modifiquen lo que estimen por pertinente del dictamen. A mí lo que me gustaría, y lo he trasladado a los miembros de la comisión durante la presentación del dictamen, es un poco, o de alguna manera, trasladarles a los andaluces que este dictamen está realizado desde un marcado carácter, o mejor dicho, de una manera despolitizada, en el sentido de que, aunque el presidente de la comisión, o en este caso mi persona, yo sea diputado del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía, el dictamen no es un dictamen de Vox, el dictamen es un dictamen que hace la sociedad andaluza. Cuando el Pleno del Parlamento de Andalucía aprueba la creación de esta comisión, tiene un único objetivo, un único espíritu, que es que de alguna manera pues la sociedad civil andaluza haga propuestas al Parlamento de Andalucía para que de esta manera, establecida de alguna forma en un documento, pues el Gobierno de Andalucía las pueda recibir y las pueda llevar a cabo. Ese es el único objeto del dictamen. De alguna manera, dar respuesta a los problemas que la pandemia ha ocasionado en Andalucía y que la sociedad civil le traslada al Gobierno de Andalucía, a través del dictamen, la forma de poder acceder o agilizar lo que es la recuperación económica y social de Andalucía. Como os digo, es un dictamen que no es del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía. Lo que sí me gustaría también es hacerles ver a los andaluces es que la situación económica y social de Andalucía, la que se va a derivar después de esta pandemia, no es una situación agradable. Y de alguna forma no es agradable porque Andalucía, y lo he expuesto también en la comisión, no parte en las mismas condiciones que parten el resto de regiones o de comunidades autónomas en nuestro país. Andalucía parte de una situación de desventaja. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, a nivel sanitario, Andalucía no era la región que más recursos dedicaba en relación a la población que tiene a la sanidad. Esto es un hecho objetivo, no es un hecho cuestionable. Los sanitarios en Andalucía no son ni han sido los mejores tratados en nuestro país, igual que la educación, el sistema educativo andaluz, y esto no es responsabilidad ni de los docentes ni de los alumnos. El sistema educativo en Andalucía no se ha caracterizado por la excelencia. De hecho, los estudios que se hacen normalmente siempre marcan este tipo de baremos, y la educación en Andalucía, como os decía, no está en los puestos altos, está siempre en los puestos últimos, si no el último siempre. El desempleo también es una cuestión que hemos trasladado a los miembros de la comisión. El desempleo en Andalucía es la lacra de nuestra región. Y para finalizar, y un poco en el sentido de la recuperación económica y social, trasladarles a los andaluces que para que de alguna manera los inversores externos, otras regiones, otros países, acudan a Andalucía y tengan fe en lo que está ocurriendo en Andalucía, hace falta que la clase política dé ejemplo. Y Andalucía no se ha caracterizado nunca dando ejemplos, por ejemplo, relacionado con la corrupción. La corrupción en Andalucía no ha afectado a las capas más bajas de la administración, ha afectado a las capas más altas, y esto también es un reclamo que la población andaluza tiene que conocer. Que si damos una imagen de seriedad, de honestidad, de responsabilidad, pues los inversores y los distintos agentes que haya, pues verán en Andalucía que se están intentando hacer bien las cosas. Y estos son datos, estos que os he dicho antes: sanidad, educación, desempleo, corrupción, fundamentan o modifican lo que es el punto de partida en el que Andalucía va a partir después de la crisis económica y social que vamos a padecer por culpa de los sanitarios. Como os digo, son medidas, propuestas que da la sociedad civil andaluza. Son más de 500 propuestas. Se ha hecho en un tiempo récord. Yo no sé si este Parlamento, una comisión de tanta importancia, de tanta enjundia, ha funcionado en tan poco tiempo. El Pleno del Parlamento de Andalucía, cuando se crea, pues nos da cuando se crea la comisión y se constituye el día 25 de mayo, nos da un plazo de 4 meses. Hoy es
24 de agosto, han pasado 3 meses, en 3 meses el dictamen está hecho. Esto no es mérito de este presidente ni de los miembros de la comisión, es mérito de los comparecientes de la sociedad civil andaluza que ha acudido a la llamada que le hemos hecho. Y con sus propuestas pues se ha hecho el dictamen. Ahora queda la fase que os decía anteriormente, que la semana que viene se apruebe el dictamen en comisión, que se apruebe si se va a elevar al Pleno, y la idea sería, o por lo menos la idea de este presidente, es que el Pleno del Parlamento de Andalucía, el Pleno que se va a celebrar en la segunda quincena de septiembre, el día 24 o 25, pues se pueda elevar a Pleno y aprobar en el Parlamento. Y ahí cumpliríamos lo que es el plazo de 4 meses. Yo les he agradecido, lógicamente, a los comparecientes sus aportaciones, a los miembros de la mesa, a los distintos diputados que han participado tanto a nivel más visible en las subcomisiones o en las comisiones, y después al resto de diputados que de alguna forma han colaborado en las distintas subcomisiones atendiendo a los comparecientes y de alguna forma pues trabajando para que después los informes que han presentado los distintos coordinadores de las subcomisiones pues se hayan un poco transformado en lo que es el dictamen definitivo. Yo lo que espero es que la ciudadanía andaluza entienda que de alguna forma tiene que estar, en este caso, orgulloso de los representantes políticos que han participado en la comisión y en la subcomisión, tanto de los comparecientes como de los diputados, porque han hecho un esfuerzo porque creen que el objetivo lo merece. Y el objetivo no es otro que Andalucía salga de una manera ágil y veloz de esta crisis económica y social que nos va a ocasionar lo que ha sido la pandemia ocasionada por el virus. Y que la situación de Andalucía no era la misma o no es la misma que la que tienen otras regiones. Y los motivos ya lo he dado anteriormente. Así que poco más, ya me someto a vuestra consideración y a las preguntas que queréis hacerme y muchas gracias. Sí, a mí me gustaría saber medidas concretas que se contemplan en el dictamen, no dentro de las 500, sino algunas de las más destacadas o las más inmediatas. Vamos a ver, el dictamen se divide en base a lo que han sido los grupos de trabajo, las áreas de trabajo, las subcomisiones de sanidad, de servicios sociales, reactivación económica y medidas de carácter estatal. Yo creo que, por ejemplo, a mí me preocupa especialmente que a nivel sanitario pues estemos preparados para que los posibles rebrotes tengan respuestas rápidas. Para eso hace falta que tengamos los medios materiales y humanos necesarios para poder dar respuesta a estos posibles rebrotes y a estos posibles rumores o amenazas de que puedan un poco agravar la situación que hay a nivel sanitario. A nivel económico, pues seguir profundizando en las reformas iniciadas en Andalucía en la última, bueno, desde el año pasado, de 2019. Reformas que entendemos que hay que profundizar y que hay que de alguna manera estabilizar al objeto de que la situación económica de Andalucía se recupere cuanto antes. Lo que no podemos hacer es retroceder en las medidas para que volvamos a la situación que antes denunciaba de alguna forma, y es que Andalucía, el trabajo económico que se ha hecho en Andalucía hasta este momento pues no ha dado el fruto apetecido. Andalucía es la región más importante de España a nivel de población y es una región que no le acompaña los resultados económicos a lo que podía ser o al potencial que tiene. A nivel social, evidentemente, por ejemplo, cuidar a lo que es el sistema residencial, a nuestros mayores, a los más discapacitados, bueno, a los discapacitados, a los más desfavorecidos, a la dependencia. Hay medidas de todo orden. A nivel estatal, por ejemplo, intentar de alguna forma que el reparto de fondos de financiación a nivel autonómico o de estos fondos que van a venir de la Unión Europea, pues se repartan con criterios de solidaridad. No puede responder el reparto de estos fondos por criterios meramente políticos, que es lo que está sucediendo en Andalucía en el último año. Hay medidas de todo tipo, ya te digo, son más de 500, pero van relacionadas un poco a lo que han sido objeto en la subcomisión. Sí, después de 3 meses de todo lo que ha pasado antes y ahora me gustaría saber en qué opinión cree, en qué situación cree que quedan los grupos que no han participado en esta comisión y si es posible, a pesar del poco tiempo que queda, de alguna manera puedan incorporar. Bien. Yo, a nivel personal, yo creo que tanto PSOE como Adelante Andalucía han perdido una oportunidad. Y han perdido una oportunidad porque
Cuando antes hablaba de la situación económica en Andalucía, la situación de empleo en Andalucía, la situación sanitaria en Andalucía, la situación de la educación en Andalucía, y estos son datos objetivos, estos no son datos que este presidente de esta comisión se esté inventando. La sanidad en Andalucía no es la mejor de España. Y esto lo sabemos todos. La clase sanitaria en Andalucía no es la más cuidada de nuestro país, es la peor cuidada por parte de la Administración. La comunidad educativa igual, ahí están los resultados. El desempleo igual, ahí están los resultados. Y estos son políticas que han venido ejerciendo en Andalucía el Partido Socialista durante todos los años, desde que tenemos el Estado autonómico, y en algunos años acompañados de los comunistas en Andalucía. Y han perdido la oportunidad para, de alguna manera, no sé, reinsertar o revertir o intentar cambiar un poco con otras medidas, con otra forma de hacer política, lo que ha sido las consecuencias de sus políticas en Andalucía durante estos años. Andalucía, lo decía antes, tiene potencial, pero las políticas de socialistas y comunistas nos han llevado a ser los últimos en estos indicadores que he dicho antes. A mi modo de ver, desaprovechar una oportunidad para poder colaborar en lo que es la recuperación. Tal vez piensen que son ese tipo de políticas las que nos han condenado en esos aspectos que he dicho anteriormente, las políticas que deban de seguir haciéndose en Andalucía. Y por eso, de alguna forma, no han querido participar en lo que son los trabajos de la comisión. Pero es una cuestión que los andaluces también tendrán que analizar. Si hubiesen tenido voluntad política de intentar reparar lo que ha sucedido en Andalucía durante estos años, hubiesen participado en la comisión de recuperación. ¿Cómo? Pues aportando ideas. Tal vez o no tengan idea o crean que el modelo que ellos han venido ejerciendo en Andalucía sea el que debe de seguir. A mi juicio, yo creo que es una decisión errónea. Y por eso, a lo mejor, pienso que no han acertado no viniendo o no trabajando en lo que es la comisión. ¿Podría decir cuántas medidas se lleva cada bloque? Después de la defensa social. Pues ¿Y exactamente las medidas que son? ¿Por 500? Pues si te soy sincero, no sé cuántas medidas son exactas. No lo sé. Unas 517. Lo que forman parte cada una de ellas, la verdad es que no. Y la verdad es que no me interesa, porque para mí el número no es importante. Para mí lo importante es que la sociedad civil de Andalucía venga aquí, exponga las medidas y nosotros seamos, me refiero a los miembros de la comisión, seamos lo suficientemente proactivos y lo suficientemente inteligentes para escuchar lo que nos dicen, para poder plasmarlo en un documento, para poder transmitírselo a lo que es el Gobierno de Andalucía y que el Gobierno de Andalucía lo lleve a cabo. Porque este dictamen, insisto, este dictamen no es de Vox ni es de los miembros de la comisión, es un dictamen de la sociedad civil en Andalucía. Aquí hemos querido de alguna manera despolitizar, presentar las medidas que nos han trasladado a nosotros, a los miembros, a los comparecientes, por parte de los comparecientes a los miembros de la comisión. Nosotros no hemos pretendido hacer un programa político cada uno de los grupos y reflejarlo en el dictamen. Lo que hemos hecho ha sido trasladar las reivindicaciones, las quejas, las ideas, las aportaciones que nos han hecho los distintos comparecientes. Y en el dictamen, y quisiera también hacer mención a ello, se recogen las aportaciones de algunos agentes que han comparecido. Hay muchos reflejados en el dictamen y hay otros que lógicamente no están reflejados en el dictamen, pero cuyas aportaciones no van a caer en saco roto, han sido utilizadas. Por ejemplo, a nivel de empleo se recogen las reivindicaciones de los autónomos, a nivel de reivindicaciones, aportaciones, medidas de actuación sanitaria se recogen las aportaciones de los sindicatos médicos, de los sindicatos de enfermería. Igual en el tema de las medidas sociales. Aquí han comparecido representantes del tercer sector y nos han hecho sus aportaciones y se encuentran a cómodo en el dictamen. El dictamen es de la sociedad civil de Andalucía. Y esto es lo que nosotros hemos trabajado en la comisión durante estos 3 meses y ahora queda el último mes, ahora queda darle el último empujón y rematarlo. ¿Cómo? Pues en el plazo que nos concedieron, pues poder conseguir que se apruebe en el Parlamento de Andalucía, que es digamos que daría un mes, el plazo sería el 25 de octubre y hay pleno en esa fecha. Por tanto, trabajo importante, trabajo de muchas horas por todos los diputados de los grupos políticos que han comparecido, se han personado
en la comisión y un trabajo extenso e importante, pero no es un trabajo de los grupos políticos, es un trabajo sobre todo de la sociedad civil de Andalucía. Pero no sé si he entendido, se aprueba el dictamen en pleno a finales de septiembre. A ver, la semana que viene se debería de aprobar el dictamen en comisión, con las enmiendas realizadas. En ese momento terminaría lo que es el trabajo en sí de la comisión. Es verdad que algunas enmiendas pueden quedar vivas, que ya se someterían a la aprobación del dictamen en el Pleno. Pero el dictamen que se va a aprobar en el Parlamento de Andalucía debería quedar más o menos zanjado lo que es la semana que viene, el lunes que viene. Y en la misma comisión del lunes que viene vamos a aprobar si se eleva a pleno esa aprobación. Es posible, porque reglamentariamente cabe esa posibilidad de que el dictamen no se apruebe en pleno. Nuestra intención, lógicamente, por lo menos la mía como presidente, y lo he consultado con los miembros de la mesa de la comisión también, es que se apruebe en pleno. Y eso se haría en el último pleno del mes de septiembre, que coincidiría con el plazo de 4 meses que entró en vigor desde después de que se constituya la comisión el 25 de mayo. ¿El margen que le queda al PSOE y adelante si quisieran hacer algo en relación a la comisión? Bueno, pues podrían presentar enmiendas. Al PSOE y Adelante Andalucía se le convoca cada vez que hay una comisión. Sí. Tendrían la posibilidad de hacer enmiendas. En comisión y en pleno. Perdón. Decía antes que su intención era despolitizar y que esto no es un dictamen de Vox, sino que es de la sociedad andaluza. Lo ha dicho un par de ocasiones, pero sin embargo dentro del texto hemos visto que aparecen elementos como violencia intrafamiliar en vez de violencia machista, violencia de género. ¿Cree que esto le puede suponer un problema a la hora de su aprobación del gobierno que sí reconoce la violencia machista o de género, violencia familiar? Y por otro lado, el punto económico, aparece muchas referencias a los impuestos, al menos como que de la sociedad fiscal de Andalucía. Me gustaría saber cómo piensa que el gobierno puede ocupar esas dos vertientes, por una reducción de la repartición de impuestos y otro aumento de la sociedad. Bien, en relación a la alusión a violencia intrafamiliar, y ya he tenido oportunidad esto de explicarlo en pleno y en comisión, aquí en sede parlamentaria. El término violencia intrafamiliar no lo acuñan los de Vox. De hecho, en los planes de infancia del Partido Socialista aprobados en este Parlamento aparece el término violencia intrafamiliar. Y yo hago alusión en el dictamen, hago alusión al término. Y creo que, ahora mismo no me acuerdo a ciencia cierta, pero creo que está reflejado en el segundo plan de infancia, aparece el segundo plan de infancia que aprueba este Parlamento con el anterior gobierno socialista. Este término no lo acuña Vox. Este término ya existe, de hecho los socialistas lo utilizaban. Creo que era la página 68-69 del segundo plan de infancia. Habría que mirarlo, pero en una de esas páginas aparece violencia intrafamiliar, es decir, que el término no es nuestro. En relación con la bajada de impuestos. Bien. Aumentar la carga fiscal en Andalucía, la situación en la que se va a generar después de... Bueno, se está generando ya, de hecho. Después de la pandemia que estamos viviendo, no va a favorecer la creación de actividad económica o no va a reactivar económicamente a lo que es Andalucía. ¿De dónde pueden salir entonces los recursos para ese gasto sanitario, esa educación, esos servicios sociales, esa dependencia, esos más desfavorecidos que hay? Pues de reducir el gasto innecesario y de reducir el gasto político y de alguna manera ordenar lo que es la administración de Andalucía. Y estoy procurando de alguna forma despolitizar lo que es la comisión y el dictamen de lo que es la actividad parlamentaria, pero por eso cobra especial importancia en este momento que las auditorías que se están realizando den sus resultados cuanto antes, porque de ahí se va a saber realmente la efectividad y la funcionalidad de lo que es la administración paralela de la Junta de Andalucía. Y de ahí se puede sacar los suficientes recursos a través de ahorros para poder afrontar los problemas sociales que vamos a tener y los problemas sanitarios que vamos a tener. Por eso es tan importante estas auditorías, porque de ahí se va a poder de alguna forma reordenar la administración andaluza y hacerla más eficiente. Y con esos recursos vamos a poder destinarlos a lo que es
los servicios sociales. La pregunta en realidad era si se sabía que la consejera de Igualdad en numerosas ocasiones habla de violencia de género o violencia machista, y que el término violencia intrafamiliar, no me refiero al Partido Socialista, me refiero al gobierno actual del Partido Popular y Ciudadano, un término que no recoge. Mi pregunta en realidad era si cree que el gobierno andaluz va a aprobar este documento con esos términos dentro, si no cree que le va a generar rechazo por una cuestión ideológica. Bien. El dictamen habla de violencia intrafamiliar, el dictamen que hemos elaborado de violencia intrafamiliar, pero le cuestiona sobre la violencia de género y sobre la violencia a la infancia. De hecho, en el dictamen hago alusión a lo que los menores solicitan del tema de la violencia. Parecería un sinsentido de que uno, cuando hace un dictamen relacionado con la violencia, no la englobe de una manera conjunta. Parecería absurdo que no contemplásemos otro tipo de violencia y que dejásemos a víctimas fuera de lo que es el encargo que nos hace con el dictamen. Si se habla de violencia a la infancia y violencia de género, en este caso, pues parecería un sinsentido dejar fuera a otras víctimas. Y casos hay a diario. Yo creo que si el Gobierno de Andalucía le rechina el término intrafamiliar, que por cierto, insisto, no le rechinan a los socialistas porque lo han utilizado, tendrían la piel bastante fina. Estarían excluyendo a otro tipo de víctimas, y yo no creo que esa sea la intención del Gobierno de Andalucía. Entonces, el dictamen reconoce la violencia de género, solo que hay una infantil, por eso le llaman familia. ¿Perdón? Sí, digo, su informe entonces recoge la existencia como cierta de género, solo que suma la infantil, por eso habla de violencia familiar. Vamos a ver. El encargo es medidas o propuestas de actuación relacionadas con la violencia de género y con la violencia familiar. Y hay propuestas, evidentemente. Utilizamos el término intrafamiliar porque consideramos que hay que proteger a todas las víctimas. Pero si te hacen el encargo y la sociedad civil andaluza viene aquí en el sentido de que qué se puede hacer porque la pandemia o porque el COVID o porque el confinamiento haya provocado más casos o menos casos, un rebrote o menos rebrote de violencia de género, pues se adoptan las propuestas que la sociedad civil andaluza requiere. Y hay medidas en ese sentido. Otra cosa es que nosotros entendamos que hay que proteger a todas las víctimas. Y por eso se menciona el término intrafamiliar, porque englobamos a todas las víctimas. Es que sería un absurdo incluir a mujeres y a niños, a la infancia, y no incluir a otro tipo de víctimas en ese mismo ámbito. Sería un sinsentido. ¿O no hay víctimas de otro tipo? Es que las hay. Es verdad que el dictamen habla de un término de violencia, en este caso a mujeres, y violencia a menores. Pero las medidas evidentemente tienen que favorecer a todas las víctimas, no solo exclusivamente a estas. Me gustaría preguntar si se ha hecho alguna valoración, estimación del impacto económico que tiene esta medida. También me gustaría preguntar si, porque las medidas muchas son de un lado fuerte y ambicioso, se va a priorizar o se va a establecer un calendario si se va a priorizar por ejemplo la sanitaria, porque no sé si el gobierno está en posición de poder hacer cumplir tantas medidas en teoría urgentes, ¿no? La situación en la que estamos en crisis. Y también si va a estar encima de la mesa esta medida en la próxima negociación presupuestaria con vosotros. Bien, en relación a la cuantificación, evidentemente es complicado, porque afecta a muchísimas consejerías. Y será el gobierno quien reciba el documento una vez de alguna forma enmendado, arreglado, y será quien de las medidas propuestas llevará a cabo las que estimo por pertinentes. El que tiene que liderar la recuperación económica y social de Andalucía es el Gobierno de Andalucía. Nosotros lo que hacemos es aportarle medidas que vienen de la sociedad civil andaluza, no son nuestras, no son de Vox o de Partido Popular o de Ciudadanos, son de la ciudadanía andaluza, son de la sociedad civil andaluza, y el Gobierno tendrá que ser consecuente de si las quiere llevar a cabo o no. Esa es también la responsabilidad del Gobierno. Si por la razón que fuere los resultados no son apetecidos, siempre se le podrá responsabilizar al Gobierno de que la sociedad civil quería una cosa y ellos han hecho otra. Pero el trabajo de la comisión
únicamente es escuchar a la sociedad y hacerle las propuestas al Gobierno de Andalucía para que las lleve a cabo. Si no las lleva a cabo, pues evidentemente estas propuestas quedan a disposición de los grupos políticos con representación parlamentaria en este Parlamento y podrán adoptar las medidas que en base al dictamen quieran llevar a cabo, por la razón que fuera o porque el Gobierno de Andalucía no las ha querido implementar o ejecutar. Y en relación al tema de las negociaciones con el grupo parlamentario de Vox para el tema de los presupuestos, pues un tema que tendremos que estudiar y que valorar, porque llevamos un mes centrado un poco en lo que es el dictamen y yo creo que en este caso, pues, del análisis exhaustivo que hagamos, porque, insisto, esto no es un dictamen político, es un dictamen de la sociedad civil, pues yo creo que ahí el portavoz del grupo parlamentario, que está aquí presente, pues tendrá que analizar y comprobar de las medidas que están reflejadas en el dictamen, pues de alguna forma puedan ser repercutibles al Gobierno en esa negociación.